Nunca olvidaré el sonido seco del GPS al apagarse, el pitido abrupto que rompió el murmullo constante del viento, justo en el momento en que me giré para avisar a los dos turistas de que debíamos acelerar el paso antes de que la ventisca lo cubriera todo, y entonces me di cuenta de que solo quedaba ella a mi lado, jadeando, con las mejillas enrojecidas por el frío y los ojos muy abiertos, apuntando hacia el sendero que habíamos recorrido hace apenas 5 minutos, donde no quedaba ni rastro de su marido. La niebla se nos echaba encima con una lentitud opresiva, como una bestia enorme que se arrastra sobre la montaña y va tragándose los árboles uno a uno, diluyéndolos en una masa blanquecina e inmóvil que no permite calcular la distancia ni orientarse por el sonido, y mientras trataba de mantener la calma, le pedí a la mujer que se quedara quieta y retrocedí por el camino, atento a cualquier señal, cualquier sonido, cualquier cosa que pudiera indicarme que el hombre simplemente se había. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Retrasado, que se había desviado para orinar, que había tropezado con una rama y estaba ahora maldiciendo en voz baja detrás de algún tronco retorcido. Pero no había nada, ni un eco, ni una respiración, solo mis propias pisadas crujiendo sobre la nieve helada, demasiado compacta para conservar marcas recientes, y cuando por fin vi lo que parecía ser un hueco entre los árboles, como si alguien hubiera irrumpido violentamente en medio de los arbustos, me acerqué conteniendo el aliento y me agaché, esperando encontrar alguna huella, un objeto caído, una bufanda, algo, pero lo que vi fue peor, fue mucho peor. Un círculo de nieve teñido de rojo, con pequeñas salpicaduras que formaban un patrón irregular, como si algo hubiese estallado desde dentro, o hubiese sido arrancado de forma súbita y brutal, pero no había restos, ni rastros de arrastre, ni marcas de zancadas hacia ninguna dirección, solo la nieve hundida, y el aire alrededor más frío aún, si es que eso fuera posible, y entonces el sonido se filtró entre las ramas, agudo, rasgado, un chillido, un alarido breve y casi humano que me hizo girar de golpe y empuñar el bastón con ambas manos, aunque sabía perfectamente que si aquello era un animal, no era uno que yo hubiese visto jamás en mis años de servicio o en todas las veces que había guiado a excursionistas por esas rutas. Corrí de vuelta con el corazón en la garganta y la respiración entrecortada, sabiendo que la mujer no debía quedarse sola ni un segundo más, y al alcanzarla vi que también ella lo había oído porque me miraba como si hubiese visto un fantasma y apretaba con fuerza los guantes contra el pecho, temblando, preguntando una y otra vez qué estaba pasando, dónde estaba su esposo, porque el bosque se había quedado tan silencioso, y yo no supe qué responderle, porque en efecto, todo estaba demasiado callado, ni un cuervo, ni una rama crujía, ni siquiera el viento se atrevía ya a soplar entre los árboles, como si algo más grande que nosotros estuviera prestando atención. Le pedí que caminara delante de mí, que no se detuviera por nada, que no se separara ni un metro, y mientras avanzábamos con la niebla ya rodeándonos por completo, noté que el bosque parecía contraerse, como si los árboles se inclinaran hacia nosotros, cerrando el paso tras cada avance, volviéndose cada vez más idénticos, cada vez más asfixiantes, y tuve la certeza absurda pero inevitable de que aquello no era solo un cambio de clima, que estábamos entrando en un terreno donde no deberíamos estar, en un lugar que el bosque mismo no deseaba que atravesáramos. Ella tropezó una vez y la levanté casi sin detenernos, temiendo que quedarnos quietos fuera lo peor que podíamos hacer, y cada crujido bajo nuestros pies se sentía amplificado, y cuando al fin divisamos la caseta de vigilancia semiderruida que recordaba de excursiones pasadas, creí que tendríamos un momento de alivio, pero justo cuando señalé la estructura entre la niebla, el alarido volvió a sonar, más cerca, mucho más cerca, y esta vez tenía algo diferente, algo afilado y violento, algo que hizo que la mujer soltara un grito desgarrador y saliera corriendo, ignorando mis advertencias. Corrí tras ella, llamándole, sin saber siquiera si lo pronunciaba correctamente, y apenas cruzó el umbral de la vieja caseta, tropezó con los escalones podridos y cayó, pero no se levantó, y al llegar junto a ella vi que tenía un corte limpio, como hecho por una cuchilla, sin desgarro, sin irregularidades, un corte por el que no dejaba de salir líquido rojo. Intenté contener el temblor en mis manos mientras no podía dejar de observar la incisión perfecta que cortaba la piel de su abdomen, una línea de unos 25 centímetros de longitud, limpia, profunda, sin bordes irregulares ni signos de haber sido hecha con dientes o garras, más parecida a lo que un cirujano haría en una sala de operaciones que a lo que uno esperaría encontrar tras el ataque de un animal salvaje.
La caseta crujía con cada ráfaga de viento, y aunque el techo seguía en pie, las paredes mal ensambladas dejaban rendijas por donde se colaba la bruma y con ella el silencio, un silencio denso, artificial, que parecía envolverlo todo y filtrarse incluso dentro del cráneo, como si hubiese algo ahí afuera que absorbiera el sonido. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Rasgando una camisa que llevaba en la mochila, improvisé un vendaje y se lo coloqué encima de la herida del costado, notando cómo se empapaba la tela en segundos a pesar de la presión constante, y mientras trataba de mantenerla consciente repitiéndole en inglés palabras básicas que pudieran anclarla a la realidad, como: Look at me, stay awake, you're safe. Me giré por puro instinto, sin escuchar nada, sin ver nada concreto, pero con la certeza absoluta de que había algo fuera de la caseta, entre los árboles, moviéndose, observándonos, esperando. Al principio pensé que había sido mi imaginación, producto del agotamiento, del miedo acumulado, de la presión de tener una vida en mis manos, pero luego ocurrió de nuevo, un destello, una línea borrosa que cruzó entre los troncos a una velocidad imposible, sin levantar la más mínima cantidad de nieve, como si flotara, o como si sus extremidades fueran tan afiladas que cortaran el aire y la gravedad a voluntad, una silueta alargada, sin pelo, delgada hasta parecer enfermiza, pero dotada de una agilidad que contradecía su aspecto famélico, una criatura que no pertenecía a ninguna categoría zoológica que yo conociera, y sin embargo, su forma me resultaba extrañamente familiar, no por haberla visto antes, sino por haberla escuchado en historias contadas al calor de la estufa por ancianos de voz temblorosa, historias que todos dábamos por exageraciones de la vejez. Kamaitachi, susurraban mis recuerdos, esa palabra se deslizó por mi mente como si alguien más la hubiese pronunciado dentro de mi cabeza, un nombre que en mi infancia asociaba con cuentos para asustar a los pequeños que no querían dormir, una criatura con forma de comadreja que se decía bajaba de las montañas en noches de niebla y viento para cortar a los humanos con garras invisibles, no por maldad, sino por naturaleza, por instinto, y mientras trataba de convencerme de que lo que había visto no podía ser eso, de que aquellas leyendas no tenían lugar en la realidad, un segundo corte, aún más preciso que el anterior, apareció en la parte alta del muslo de la mujer, sin que nada ni nadie se hubiera acercado a ella. Me arrastré hasta ella en un movimiento desesperado, empujando la mochila con una mano mientras la otra buscaba el cuchillo de supervivencia, y la sujeté fuerte, intentando bloquear con mi propio cuerpo cualquier ángulo por donde pudiera atacarla de nuevo, aunque no supiera siquiera desde dónde venía el peligro, porque si algo tenía claro era que esa cosa se movía más rápido de lo que el ojo humano podía captar. No hubo más ataques en los siguientes minutos, pero la tensión no disminuyó, se mantuvo ahí, como un veneno suspendido en el aire, y yo sabía que no se había ido, que solo estaba midiendo, esperando, analizando mis movimientos, y me di cuenta de que esto no era un simple ataque al azar, no era una reacción defensiva como la de un oso, ni una estrategia de caza impulsiva como la de un lobo solitario, esto era algo más complejo, más cerebral, una inteligencia que se movía con propósito, que entendía el miedo y lo usaba como parte de su método para debilitar a su presa antes de desgarrarla. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. La caseta no duraría mucho más, así que me aseguré de que la mujer estuviera bien vendada, le coloqué la manta por encima y la amarré con 2 cuerdas de alpinismo para que no se deslizara, y mientras ella cerraba los ojos por el dolor, o por el frío, yo abrí la puerta lentamente, empuñando el cuchillo, sin hacer ruido, asomando apenas la cabeza al exterior con la intención de observar sin ser visto, y entonces lo vi, más claro que antes, más definido, justo en el límite entre la niebla y el bosque, observando con un cuerpo imposible, como si su espina dorsal estuviese compuesta por vértebras que se movían de forma independiente, como si sus extremidades fueran cuchillas orgánicas diseñadas para seccionar. No tenía ojos, o al menos no donde deberían estar, pero sabía que me miraba, que su atención estaba centrada en mí. Cerré la puerta con cuidado, me senté en el suelo con la espalda contra la pared y las manos temblando por la certeza de que esa criatura era real, de que el Kamaitachi no era un mito, sino una advertencia que habíamos ignorado durante siglos, y ahora venía a cobrarse su silencio. El ataque no comenzó con ruido, ni con gritos, sino con una sensación, con una presencia que se filtró por las rendijas del refugio como humo, y entonces la temperatura descendió de forma abrupta, no porque el clima hubiese cambiado,
sino porque algo dentro de la caseta absorbía el calor y yo lo sentí en la médula, en los músculos, en el latido que se volvió errático dentro del pecho. La mujer dejó de respirar, dejó de moverse, sus ojos abiertos fijos en el techo ennegrecido, su rostro pálido y ya sin expresión, y mientras el silencio se rompía con una vibración apenas perceptible, una especie de zumbido leve que no podía identificar si era interno o externo, supe que no podía quedarme allí esperando el final. Revisé mi equipo a tientas, guiado por la memoria más que por la vista, porque la linterna había dejado de funcionar y el fuego se había extinguido en cuanto el ambiente se tornó hostil, como si incluso las llamas se hubiesen acobardado ante la presencia de ese ser, y encontré la cuerda de escalada, los mosquetones, un par de clavos de acero, la navaja y un pequeño bote de alcohol en gel que llevaba como parte del botiquín, y con todo eso, armado por la desesperación y por los recuerdos de entrenamientos en condiciones extremas, preparé una trampa en la única entrada de la caseta, un sistema rudimentario que consistía en un lazo de acero tensado con un contrapeso anclado a una tabla rota del techo, todo conectado con disparadores que respondían al más mínimo movimiento, una medida que no garantizaría la victoria, pero sí me daría unos segundos de ventaja, y a veces unos segundos son todo lo que necesitamos. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Me coloqué en un rincón, con la espalda pegada a la pared, el cuchillo firme en la mano derecha, y esperé, controlando el impulso de huir, y entonces ocurrió, un susurro cortante, un aullido breve y seco como el paso de una hoja afilada a través del aire, y la puerta de la caseta estalló hacia adentro, desintegrada en astillas y en ese instante la trampa se activó con un chasquido seco, y algo más rápido que la vista y más oscuro que la noche, cayó pesadamente entre los tablones con un sonido húmedo, metálico, vivo. No me detuve a mirar qué había atrapado, simplemente corrí, empujando la puerta con el hombro, cruzando el umbral hacia la ventisca, solo con la intención de descender, de huir hacia donde la criatura no pudiera seguirme, y el bosque me golpeaba con sus ramas, con su suelo irregular, con la nieve que cubría trampas bajo su superficie, pero no me importaba, porque detrás de mí quedaba algo que no debía haber existido, algo que ahora sabía que podía herir, porque al mirar mi brazo vi manchas oscuras, espesas, de una tonalidad negra con reflejos verdes, y que ardían al contacto con el aire. Descendí durante horas, guiado solo por la pendiente y por la tenue luz que comenzaba a dibujarse en el horizonte, y cuando finalmente vi los postes eléctricos del borde del pueblo, cuando reconocí el letrero oxidado que señalaba la entrada al parque natural, supe que estaba vivo, aunque apenas. Los rescatistas llegaron tras mi llamada, alertados por mi voz rota y casi irreconocible, por las coordenadas confusas que logré transmitir entre balbuceos, y cuando encontraron el refugio, lo que vieron fue suficiente para confirmar que algo había ocurrido allí, pero no encontraron cuerpos, ni el de la mujer, ni siquiera restos concretos de una criatura, solo el rastro seco y ennegrecido de una sustancia que ningún análisis pudo clasificar, y por eso, aunque no me trataron como a un loco, tampoco me creyeron del todo. Los periódicos locales hablaron de un accidente, de una caída, de una posible avalancha, pero yo lo sé, yo lo vi, y lo guardo. En una caja metálica, sellada, escondida en el fondo de un armario, reposa la única prueba evidente de a lo que enfrenté esa noche, una garra curva, negra, como obsidiana viva, afilada, con un ligero olor metálico que no se ha desvanecido desde entonces, un fragmento de algo que no pertenece a este mundo aunque haya crecido en él, una parte de una criatura que sigue viva, que quizá ni siquiera sintió el daño, pero que ahora me conoce, y a veces, por las noches, creo escucharla en el viento, deslizándose más allá de la línea de los árboles, esperando a que vuelva, o a que alguien más suba por ese mismo sendero sin saber lo que lo espera. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.